Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su amor? Por su amor, hermano, amén. El amor de Dios es inmenso, es incomprensible, o sea, es inentendible, no se puede entender así fácilmente. Véngase para aquí, hermano, no se vaya tan, véngase para acá. Véngase para acá, hermano. Venga. Esta noche voy a comenzar una serie, bueno, no sé si lo voy a terminar hoy. Si lo termino hoy, pues gloria a Dios. Si no, pues voy a terminarlo el próximo miércoles. Pero quiero hablar esta noche acerca del llamado de la iglesia. Diga conmigo, el llamado de la iglesia. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Dígale que está a la par, tú tienes un llamado. Vamos, pero dígaselo, hermano, con convicción. O sea, dígaselo como que le está entregando un iPhone 8, por lo menos, pues. Hermano, tenemos un llamado de Dios, amén. Y miren, hermano, tal vez es algo que yo le pido al Señor. Mire, por eso Pablo oraba, que Dios les dé revelación, ¿ok? Que Dios les dé conocimiento, para que ustedes puedan entender, ¿ok? Para que puedan entender la magnitud, ¿ok? De lo que es el llamado de Dios. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Nosotros, hermano, cuando entendemos el significado verdadero del llamado, mire, hermano, difícilmente nos vamos a detener. Difícilmente nosotros vamos a hacer las cosas a medias. Pero eso es cuando entendemos el llamado. Amén. Amén, hermanos. Okay. Diga conmigo el llamado de la iglesia. Y escuche bien, quiero comenzar con esto. La iglesia está llamada a hacer lo que el mundo necesita. La iglesia está llamada a hacer lo que la gente pide. ¿Escuchó? La iglesia es la única llamada a hacer lo que la gente pide. Aunque usted no lo crea. La iglesia está llamada a suplir la necesidad más grande que el ser humano necesita. En fin, hermano, si la iglesia no hace lo que le corresponde hacer, cada día este mundo tendrá más ausencia de Dios. ¿Ok? Escuche bien, más ausencia de Dios y más presencia de la maldad. Nosotros como iglesia, o sea, el llamado que nosotros tenemos como iglesia, hermano, es lo que el mundo necesita. Mire qué interesante. Ahora bien, yo entiendo que tal vez nuestra cultura, nuestra formación no nos permite o no nos hace poder ver esto más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Imagínense que yo le diga a Jackie, usted es la llamada a ser la mujer más millonaria de Santa Rita. Imagínense, un ejemplo, amén, ¿verdad? Aquí. Pero cuando se eso a usted, ¿usted qué va a hacer? Usted va a comenzar a trabajar. O sea, vamos a hacer algo que vaya referente a ese llamado. Que ni Dios se mandó a ser un gran profesional. Y el hombre no va a estudiar, entonces no está haciendo el llamado. Entonces, la iglesia, hermano, ¿ok?, se ha vuelto tan mercantilista que quiere comparar el llamado con algo por conveniencia. Y no es así. De hecho, parte de las conclusiones es esa. ¿Okay? El llamado de la iglesia no se puede pagar, hermano, porque no tiene precio. Perdón, sí tiene precio, pero el precio es incalculable. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Amén. Entonces, el llamado que nosotros tenemos como iglesia es grande, hermano. Es divino. Es único. Y vamos a ver con detalles algunos aspectos referentes al llamado de la iglesia. Ahora bien, hermano, yo lo quiero desafiar a usted. Y aquí el más desafiado soy yo. No venga a la iglesia a escuchar un mensaje y váyase como que nada pasó. Venga a la iglesia a escuchar lo que Dios nos está hablando, ¿ok? Y me incluyo yo también. Y vayamos allá afuera, hermano, a hacer lo que Dios nos está hablando. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Muchas veces, hermano, que la iglesia, ¿y qué tal estuvo el culto? Fíjate que de qué habló el pastor, no me acuerdo, pero estuvo poderoso, ¿vale? Entonces, no hacemos lo que Dios nos dice. Pero si a usted le dicen, hermana, mañana a las 6 de la tarde va a estar una persona que usted conoce ahí en la galaxia y la va a esperar con $10,000 y se lo va a dar a usted, son para usted esos $10,000. ¿Ok? Entonces, vienen, cuando nos dicen esas cosas, uy, hombre, nosotros estamos, si es posible, 1 hora antes. Entonces, somos como muy naturales nosotros, hermano. Nos cuesta entender el llamado de Dios. Prestamos más atención a lo que nos dicen y que nos conviene.
y no le prestamos atención a lo que Dios nos dice, hermano. Y escuche bien, es mejor prestarle atención a lo que Dios nos dice, ¿ok?, que prestarle atención a lo que el hombre nos dice. Ahora bien, muchas veces Dios va a hablarnos a través del hombre, pero usted tiene que saber cuándo es Dios. Amén. Diga conmigo, el llamado de la iglesia. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no es posible tomar nuestro trabajo como iglesia livianamente. Miren, hermano, yo les voy a decir algo aquí, ¿verdad? Se está grabando y eso va a quedar grabado. Pero las iglesias que avanzan son aquellas que no toman livianamente el llamado. Y escuche bien, los héroes de la Biblia, en este caso muchos de los escritores del Nuevo Testamento, ¿ok? Lucas era un doctor. Usted sabe el tiempo escaso que tiene un doctor, hermano. Usted no lo crea, era un empresario. O sea, Dios no llama a haraganes, Él llama a gente ocupada. Entonces no es posible que usted diga, es que no tengo tiempo, hermano. Cuando los héroes de la Biblia eran gente ocupada. Era gente, hermano, que realmente tal vez no se va a escuchar bien decir esto, pero no tenía mucho tiempo para el Señor, por decir así, porque pasaban muy ocupados. Pero cuando Dios los llamaba, ellos atendían. Entonces, el avance de la iglesia, hermano, es notorio cuando entienden cuál es el llamado de ellos. Pero cuando no entendemos el llamado, venimos a la iglesia, es miércoles, tengo que ir a la iglesia. Salgo de la iglesia y como que no vine a la iglesia. Y después, el viernes, bueno, si hay tiempo tenemos café, si no, no. Y el domingo venimos al culto y ya, como que nada ha pasado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el llamado. Pero el llamado de la iglesia, hermano, va más allá de lo que nosotros podemos pensar o de lo que nosotros podemos imaginar. Y mire bien, la iglesia tiene la costumbre de tomar esto livianamente. Y escuche bien, hermano, el diablo no anda jugando a ser malo. O sea, el diablo te mata, es porque te va a matar, hermano. Voy a probar con este hermano. No, ¿cuál? Vamos a atacarlo hasta destruirlo. Y muchas veces nosotros, no voy al culto, de todas maneras. Dios sabe que yo no puedo, que estoy cansado. Dios es amor, Dios entiende pues mi situación. Así estés. Que le gustaría que Dios le dijera que la bendición que usted necesita, de todas maneras ahorita no quiero bendecirte. De todas maneras, tú ni eres ni un buen hijo que eres tú. Dios no es así. O sea, Él está interesado. Pero la Biblia, la palabra se lleva a cabo cuando nosotros somos fieles a Él. Cuando nosotros le correspondemos a la palabra de la manera que la palabra nos lo dice. Entonces, hermano, no tome livianamente su llamado. ¿Ok? Dígale que está a la par, no tomes livianamente el llamado. ¿Sí? No lo tome livianamente, hermano. Ok, miren, traigo bastantes escrituras. Y yo sé que de repente tenemos que comenzar a tener la cultura de escribir, hermano. ¿Ok? Tenga la costumbre de usted de escribir. ¿Ok? Entonces, no se crea el sábelo todo. ¿Ok? Entonces, si usted se fija, yo siempre ando una agenda, porque hay cosas que se olvidan, hermano. ¿Ok? Entonces, escriba. ¿Ok? Diga conmigo, Dios me está hablando. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Ahora bien, el religioso, el que es, ¿cómo les puedo decir? El que se justifica siempre en la palabra, dice, Dios tiene acepción de personas. ¿Por qué? Porque todos son los llamados, pero pocos son los que Él escoge. Y escuche bien, el llamado es algo establecido por Dios. Es una decisión de Dios. Y el escogerlo es una decisión suya y mía. Dios, hermano, nos llama a todos. Pero es cada uno de nosotros los que escogen. Y los que deciden y quieren atender ese llamado. Pero por eso la Biblia es clara. Entonces son muchos los que no escogen. Son muchos los que no atienden el llamado. No es que Dios llama y es selectivo. No, Dios nos llama a todos. Pero el verbo escoger tiene mucho que ver en qué decide usted. ¿Qué decide usted? Yo lo estoy llamando. Es como cuando usted lo llaman por el celular.
Si es la deuda, usted decide si lo contesta o no, ¿verdad? Uy, son los de Electra. No los contesta. ¿Sí o no? Decide usted sí o no. Usted es el que decide, usted es el que escoge. Pero Dios a todos nos ha llamado. Diga conmigo, Dios nos ha llamado a todos. Ahora diga, Dios me ha llamado a mí. ¿Escuchó? Dios a usted lo ha llamado, hermano. Así que no diga, no, aquí yo no, como no soy el pastor, no, ¿cuál? Dios lo ha llamado a usted. Lo que pasa es que tomamos livianamente nosotros el llamado. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren, hermanos, si Dios a usted lo llamó para algo, eso es irrevocable. Le decía a David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Puedo ir, le decía, a lo más profundo del mar y ahí vas a estar tú. ¿Por qué, hermano? Porque una vez que usted es llamado, eso no es, Dios no se echa para atrás. ¿Escuchó? Y esto tiene mucho que ver también con la bendición. Cuando Dios decide, hermano, que lo va a bendecir, Él no se va a echar para atrás. Nadie dijo amén. Cuando Dios decide bendecirte, Él no se echa para atrás. Amén. ¿Y saben qué? Dios está interesado en bendecirlo a usted. Diga conmigo, los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Qué significa eso? Yo le doy a Manuel, venga, se lo doy, es un ejemplo, ¿va? Muchas veces nosotros, se portó mal, no, démelo. No, se portó mal, no, para que somos así. Dios cuando te da algo, Él no te anda renegando, Él no te anda reclamando nada, simplemente te bendice. El llamado de Dios, a Él no le importa qué tan pecador eres tú. No le importa qué tanto le falle, Él te ha llamado y Él quiere completar una obra en tu vida. Pero lo que pasa, hermano, con nosotros es que como tomamos livianamente esto, allá a lo que se pueda, hermano, le damos a Dios las obras, las migajas se las damos a Él. Y ese es el problema de la iglesia. Por eso nos cuesta poder ver una iglesia triunfante, nos cuesta poder ver una iglesia que brilla. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios la iglesia quiere la bendición, pero todo lo que Dios te pide no lo quieres hacer. Y saben qué, y muchas veces nosotros, amén, es cierto, y seguimos en lo mismo. ¿Escuchó, hermano? Dios está hablando esta noche. Le aseguro que si aquí estuviera presidente, todos atentos. Bueno, algunos creo que no. Amén, dice. Iglesia, debemos entender que todo lo que tiene que ver con la iglesia misma, el autor y el creador de todo esto es Dios. Quien estableció la iglesia, hermano, fue Dios. Quien llama a los hombres de Dios es Dios. Si usted está aquí es porque Dios lo ha traído acá. La pregunta es: ¿por qué la gente se va? Porque toman livianamente el llamado. ¿Sí? Dice 1 Corintios 7:20, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. O sea, hermanos, si Dios te ha llamado, es recomendable que te quedes ahí en el llamado. Porque si te sales del llamado, si huyes del llamado, si te alejas del llamado, el que pierde eres tú, no es Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno del fuego? ¿Se acuerdan? Eso es evidencia, hermano, que es mejor estar en el fuego con Dios que fuera del fuego sin Dios. Decía también el salmista, es mejor, o el proverbista decía, es mejor el poco de pan, ¿ok? Pero ¿qué? Con el amor, la compasión de Dios, que dice que la grandeza, que el gran banquete, pero que Dios no esté ahí. Hermano, el llamado, hermano, tenemos nosotros que tomarlo con mucha seriedad. Así como el hijo cuando le dice, me arregla eso, le dice, me arregla eso, si no, ya sabe lo que va a suceder. Tenemos que atender nosotros. Y ¿saben qué, hermano? Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que atender al llamado. ¿Y qué es atender al llamado? Que en medio de mis ocupaciones, Señor, yo estoy
encaminado en el llamado que tú tienes para mi vida. Sus decisiones, sus planes, sus metas tienen que estar enlazadas o tienen que ser guiadas por el camino del llamado por el cual usted tiene que ir. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Dios, necesito esto. Vamos a esperar un rato por acá, pero me voy a ir por acá. Ese es el problema de la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comenzar, ¿ok?, a meternos más con Dios. ¿Sí? Y eso va a ser evidente en que aquellos que tenemos una relación continua con el Espíritu Santo somos aquellos que cada día vamos a entender el llamado de Dios en nuestras vidas. Diga conmigo, Dios me ha llamado. Ahora dígale que está a la par, Dios te ha llamado. Ok, cuando nosotros somos llamados, no inventemos, hermano, en hacer otra cosa. Diga conmigo, dígale que está a la par, hey, no inventes. No invente, hermano, ya. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Muchas veces Dios nos llama a hacer algo en específico y nosotros nos ponemos a inventar en hacer otras cosas. Por ejemplo, pasa en el ámbito de los músicos. Conozco varios músicos, hermanos, varios músicos que comenzaron en la iglesia y ahora están en bandas seculares. Pero lo interesante no es que estén en la banda secular. Lo interesante son los motivos y las justificaciones que ellos tienen por estar en esa banda secular. Ellos le dicen, pues es un talento que Dios me dio y obviamente Dios me lo dio para que yo trabajara. Yo ando aquí por trabajo. O sea, justificarnos. Entonces, ¿qué? Tenemos el llamado, pero nos ponemos a inventar. No es así la cosa. ¿Alguien puede decir amén? En el caso de Pablo, si usted se fija en Romanos 1:1 y en 1 Corintios 1:1, habla acerca de que Pablo, llamado por Dios, diga conmigo, llamado por Dios. Hermano, nosotros tenemos que reconocer quien nos ha llamado es Dios. Dígale que está a la par, quien te ha llamado es Dios, no el hombre. Ahora diga, quien me ha llamado es Dios, no es el hombre. Ahora, mire, hermano, a veces los ponemos a repetir porque a veces la gente se duerme. O a veces la gente no entiende, está aquí, pero híjole, creo que dejé la estufa encendida, híjole, no sé si hice lo otro. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, quiero que veamos la otra parte. Hay muchos que se llaman pastores y no los ha llamado Dios. Cuidadito, hermano. Dice la Biblia, cada quien quédese en el lugar en el que ha sido asignado. Pero cuando la Biblia dice quédese, es que haga lo que a usted le corresponde hacer. No se ponga a inventar en hacer otras cosas. Y de igual forma, si Dios no te llamó a ser pastor, entonces no se ponga a inventar. Si Dios no te llamó, a levantar una iglesia, no se ponga a levantar. ¿Por qué, hermano? Porque quien estableció la iglesia fue Dios, no fue el hombre. Y hoy hay muchos que levantan iglesias por negocio, por otras cuestiones que son netamente muy a su conveniencia. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado de esas cosas. Pero bueno, no quiero hablar de eso, simplemente quiero hablar acerca de la importancia del llamado de la iglesia. Y escuche, hermano, tenemos que ver seriamente el llamado. Porque en las iglesias muchas veces la gente no llega a los cultos porque no han entendido el llamado. Y la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbres. O sea, hay unos que se llaman ser cristianos y tienen la costumbre de no congregarse, pero se dicen que son cristianos. No, yo soy en la iglesia Fe Victoria. ¿Ya sé cuándo no va? Creo que tengo como 3 meses, hermano, no ir, pero yo soy de ahí, hermano. Mucho cuidado con eso. Esa es una mala costumbre. Algunos aspectos importantes referente al llamado de la iglesia. Y escuche bien, el número 1 es que el llamado de la iglesia nunca acaba. ¿Escuchó? Dios lo ha llamado, hermano, eso nunca se acaba.
es que ya estoy viejo ya. Abraham lo llamó de 75 años y le cumplió la promesa a los 99. Así que deje de decir que ya está viejo, porque nadie tiene aquí 99 años, ¿va? No, ¿verdad? Decía Pablo, hermano mío, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me exigiendo lo que está enfrente, a lo que está delante, y prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, no pretendo ya haberlo alcanzado. Y ese es algo que tiene mucho que ver con la actitud, ¿okay? Y la humildad, en este caso del creyente, ¿okay? Cuando nosotros entendemos el llamado, ¿okay? Tenemos que dejar de aprender. ¿Sí? Y escuche bien, hermano, tengamos mucho cuidado, porque el día que usted cree que lo sabe todo, usted hasta ahí llegó. Entonces, el llamado, como es, no digo que es eterno, porque la Biblia dice que en el cielo, okay, vamos a adorarle por la eternidad, ¿ok? Pero el llamado a nosotros, es como quien dice, nos mantiene en una línea en donde nosotros podemos experimentar todo aquello lo que Dios nos ha, valga la redundancia, llamado y puestos en esta tierra para este tiempo. Si usted es llamado a ser un empresario, su mundo, por decir así, su hábitat, el lugar donde usted se va a desarrollar va a ser de empresarios. Si usted es llamado a ser doctor, el lugar donde usted se va a desempeñar va a ser en un hospital, una clínica, un consultorio donde el doctor pueda desarrollarse. Entonces nosotros como creyentes hemos sido llamados para algo en específico. Y nosotros tenemos que cuidar el hecho de que si Dios me llamó a eso, okay, manténgase en esa línea. Y nunca, escuche bien, hermano, nunca deje de hacerlo, ¿ok? Y nunca piense de que no, Dios ya se olvidó de mí, porque no es cierto. El llamado de Dios nunca acaba. Número 2. El llamado de Dios no se puede entender con los sentidos naturales. Si hay un problema en la iglesia, es que la iglesia todo quiere razonarlo. ¿Sí? La iglesia todo quiere razonarlo. Pastor, ¿y para qué va a hacer eso? Pastor, no es necesario, todo lo razona. Pastor, ¿y para qué vamos a hacer eso y no es necesario? Todo lo razona, hermano. ¿Y saben qué, hermano? Por razonar, de la iglesia se estanca. El llamado de Dios es algo netamente espiritual, no es algo natural. Por ende, el llamado usted no lo va a poder entender naturalmente. El llamado usted lo va a poder entender, ¿qué? En el espíritu. Amén. Lo miro como dormidos, hermanos. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Alumbrando, o sea, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Dígale, Señor, abre mis ojos. O sea, cantamos la canción, abre mis ojos, oh Cristo, pero no la entendemos. Y mire, hermano, le voy a dar un consejo, un tip. Cuando usted esté en una dificultad, dígale, Señor, abre mis ojos para poder ver como tú miras en esta situación. ¿Qué fue lo que pasó con Eliseo? Con Elías. Eliseo fue. Y el criado le dijo al criado, Señor, le dice, ábrele los ojos para que pueda ver. Y se dio cuenta que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Ahora bien, cuando Dios le abra los ojos a usted, entonces crea, hermano. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el llamado de Dios, ¿ok?, no se puede entender naturalmente, hermano. No nos vamos a detener porque haya o no haya. Los llamados de Dios son, o sea, es algo espiritual. Diga conmigo, el llamado no se puede entender con la mente natural. Dígalo, el llamado no se puede entender con la mente natural. Número 3, el llamado de Dios, escuche bien, hermano, es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Y yo no digo a los que Dios llama, porque Dios llama a todos, pero aquellos que decidimos tomar ese llamado, entendemos el privilegio que tenemos. Por eso, hermano, predicamos esto y le decimos a la gente,
Busque a Dios. Corra con el llamado de Dios. Siga al Espíritu Santo. No se canse. No se dé por vencido, hermano. Yo he andado con una calentura. Usted no sabe cómo ando yo ahorita. Lo que más quisiera es camita, cafecito, lechita y un airecito. Pero estas cosas no se pueden entender naturalmente, hermano. Hermano William, no aguante. Predique usted, hermano William. Cuando yo entendí el llamado, hermano, miren, yo padecí, el Señor me sanó de asma a mí. De asma. Pero después de que Dios me sana de asma, yo luchaba mucho con alergias. Y miren, hermano, una vez la pastora ya estaba casada, ya estábamos casados. Me levanté una mañana, pero la alergia era la que me tenía, pero reventado, hermano, se lo digo honestamente. Me tenía mal, hermano. Y la pastora, vas a ir a la iglesia, me dice. ¿Y por qué no voy a ir? Le dije yo. Muchacho, te estás muriendo, le dice. Me dice ya. La pastora un poco incrédula. Estoy aprovechando porque ya no está acá. Hermano, me fui a la iglesia tempranito. Serví, porque tocaba la alabanza. Recibí la palabra, hermano. Salí del culto a internarme al hospital. Porque yo me he dado cuenta, escuche bien, que esto que hago, ¿okay?, no es natural. Y escuche bien, hasta el momento cuando yo me he desafiado en la fe, arriba de cómo me siento, hermano, Dios me ha respaldado. La otra vez, igual, hermano, parecido, pero creo que ya estábamos aquí. Ya veníamos aquí nosotros en la CAFA. Vine pero mal, hermano, mal. Nos fuimos de acá para el hospital. No aguantaba, hermano, que le dije a la enfermera, le dije, póngamelas así parado, las 2 inyecciones, le digo. Las 2. Pero pregúntale a la pastora. La verdad que vos me das impresionado a mí, realmente, me dice. Pero yo digo, pero es porque estas cosas no se pueden entender naturalmente. Hermano, si naturalmente tomamos el llamado, oígame, ustedes tendrían un pastor. Hermano, la llanta la miro medio mal, a lo mejor no me quiero arriesgar. Hermano, es que mire que esto y el otro, me levanté con el pie izquierdo, mejor no. O sea, esto no es natural, hermano. ¿Se acuerdan una vez, verdad? Aquí en la iglesia que dejé el carro yo ahí en la entrada, que me pagó. Saqué la Biblia y cómo llama, agarré una mototaxi y me vine, ahí dejé el carro. O sea, hermano, esto no es algo natural. Dios me ha dicho, Dios nos promete, si le buscamos primeramente a Él, ¿ok? Todas las cosas vendrán añadidas, hermano. Dios, yo me voy ahí, cuida el carro. Ángeles, cuiden el carro. Yo me voy para el culto. Hermano, fíjate que el carro se me apagó. Y eso es algo que la iglesia tiene que comenzar a, ¿qué, hermano? Accionar. ¿Ok? Accionar. Con la única cosa que yo sí soy tolerante son con los niños. Se lo digo como pastor. Pero que usted me va a decir, pastor, tengo calentura, no puedo ir. ¿Cómo le voy a decir yo? ¿Cómo? Por una calentura usted va a perder la bendición. Ahora bien, es algo muy personal. Es de acuerdo al nivel de fe que usted tiene. ¿Sí? Es de acuerdo a su nivel, hermano. Usted tiene que moverse por la fe. Pero le digo esto, hermano, porque esto no se puede entender naturalmente. Tengo un llamado. Dios, tengo que buscar la manera de cómo ir. Tengo que buscar la manera de cómo hacer esto. Porque no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver lo natural. Número 4. Se necesita ser agresivo, constante y determinante para permanecer en el llamado. Y esto es porque el llamado de Dios es divino, es espiritual y no es natural. Miren, hermano, cómo luchamos nosotros por los trabajos, ¿sí o no? Cómo luchamos por otras cosas. Y está bien que lo hagamos, de hecho tenemos que hacerlo. Pero con esa misma ímpetu, con esa misma agresividad, nosotros tenemos que pelear por el llamado de Dios. Amén. Dígale que está a la par, tienes que... Pero hermano, pelee de verdad. Pelee con la enfermedad. Pelee con el desánimo. Pelee hasta con su mente que le dice, estás cansado. O sea, con su cuerpo muchas veces. David le decía, te sometes, alma mía.
Ay, que tengo sueño. Alma mía, le decía, bendice al Señor, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, hermano, tenemos que ser agresivos con el llamado. Es que no tengo tiempo, pastor. Tiene que ser agresivo con el llamado. ¿Y qué gano yo, pastor? Tiene que ser agresivo con el llamado. Tiene que ser determinante. Si Dios, si tú me has llamado, entonces no voy a desistir hasta que completemos el llamado por el cual el llamado que tú me has asignado en esta tierra. Pero viene la tormenta del pastor. La tormenta es muy fuerte, pastor. No voy a poder, pastor. Hermano, tiene que pelear por el llamado de Dios en su vida. Amén. Dos más. El llamado de Dios es santo. Diga conmigo, el llamado de Dios es santo. Por lo tanto, hermano, nunca compare o nunca mezcle su llamado con algo natural o pecaminoso. Les decía, por ejemplo, el ejemplo de los músicos. Es santo. Como es un don que Dios me dio, pastor, entonces yo tengo que trabajar, pastor, no puedo morirme del hambre. Me estamos perdiendo el trabajo en tal grupo conjunto. Entonces, el llamado de Dios es santo. Usted no puede mezclarlo con otras cosas. ¿Sí? Y dígale que está a la par, el llamado de Dios para tu vida es santo. Dice 2 Timoteo 1:9, y quien nos llamó y quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra, los llamados deben de ser respetados y conscientes de que el mismo Dios que nos llamó a todos. El llamado de Dios en la vida del hermano William, el llamado de Dios en la vida de la hermana Ana, el llamado de Dios en la vida de la hermana Munguía. El mismo Dios que llamó a Rolman me llamó a mí. Entonces nosotros tenemos que respetar. Usted no es tan importante como mí, no es cierto, hermano. Entonces en la iglesia, hermano, por lo menos en esta iglesia, vamos a asegurarnos de que todos vamos a respetar el llamado de Dios en cada miembro de esta iglesia. Amén. Porque muchas veces, hey, ¿qué onda, loco? Vamos a echarnos allá un fresquito ahí y todo así. No respetamos el llamado muchas veces. Hay que respetar el llamado de Dios. Vamos a ver uno más. El llamado de Dios, hermano, es para completarlo, no es para dejarlos a media. ¿Cuántos quieren la bendición completa? ¿Sabe qué, hermano? Entonces cumple el llamado completamente. El llamado de Dios es para completarlo, no es para dejarlo a media. Muchos, hermanos, comienzan bien y dejan las cosas a media. Porque me salió mejor trabajo, pastor, no tengo tiempo ahora. O esto, tengo que hacer ahora esto, pastor, no tengo tiempo. Mucho cuidado con eso. Porque Dios te ha llamado. Mire, hermano, conozco mucha gente que solo saben decirle, hey, me acuerdo hace 5 años, pastor, mira, unos tiempos que vivimos en las iglesias. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que ya no estoy en la iglesia. Usted sabe, pastor, los procesos de la vida, usted sabe las necesidades de uno que está aquí. Entonces yo digo, los llamados de Dios no es para dejarlos a media, es para terminarlos. Y sabe qué, hermano, en la medida que usted termina una estación, Dios lo eleva a usted a una más grande. Termina esa, Dios lo va a elevar a un. Pero ojo, siempre y cuando se mantiene en el llamado. El llamado de Dios no es un juego, hermano. Diga conmigo, el llamado de Dios no es un juego. De igual forma, concluyo con esto, de igual forma, iglesia, tenemos que entender que la iglesia es la llamada a predicar. La iglesia es la llamada a orar. No espere que su mamá, que no es cristiana, comience a orar por usted. Cuidadito. La iglesia es la llamada a orar. La iglesia es la llamada a evangelizar. La iglesia es la llamada a ayunar, a adorar al Señor, a alabar al Señor, a diezmar, a ofrendar, a rendir culto a Dios, a congregarse y otras cosas. Pero escuche bien, es la iglesia la llamada a hacer esas cosas. La pregunta es, iglesia, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque tomamos livianamente el llamado. En la medida que usted más se mete con Dios, escuche bien, es en la medida que Dios está más comprometido en darle a usted.
¿Sí? Nos gusta que hablen de la bendición. Amén. Amén. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Ok? Hay una parte que nos corresponde. Y eso es parte del llamado. Y escuche bien, ¿por qué digo que hay que orar y ayunar y todo eso? Bueno, primero porque la iglesia es la llamada a hacer todo eso. Y escuche bien, para lograr el llamado de Dios hay que hacer todas esas cosas. Por eso, hermano, por muy aburrido que les parezca, los cultos de oraciones, las mañanas de oraciones, por muy aburrido que nos parezca, pero hay que hacerlo. Usted tiene, por muy aburrido que le parezca a usted, usted tiene que orar solo en su casa. Usted tiene que bendecir los alimentos. Tiene que darle gracias a Dios todos los días por un día más. Tiene que alabarle a Él. No solamente en la iglesia, hermano, usted tiene que hacerlo también afuera. Entonces, para nosotros poder lograr el llamado de Dios, hay que hacer todas estas cosas. Amén. Y obviamente, hermano, no dejar de congregarse, que es muy importante. Entonces, los llamados no son cualquier cosa. Y como iglesia debemos de esforzarnos en cumplir con nuestro llamado, sin importar, hermano, si lo que hacemos es mucho o es poco. Lo importante es no detenernos, no podemos dejar de creer, no podemos estancarnos, no podemos pararnos, hermano. Tenemos que ir por más, tenemos que seguir presionando, tenemos que cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, como individuo y como iglesia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dios nos ha llamado como iglesia. Tal vez muchos de ustedes van a ser pastores, salmistas, ¿ok? Tal vez muchos de ustedes son llamados a servir en la iglesia prácticamente. Muchos de ustedes son llamados a ser empresarios, a soportar financieramente la iglesia. Muchos de ustedes son llamados a ser tal vez escritores, evangelistas, maestros. Hay un llamado de Dios para su vida. Posiblemente usted ya lo sepa, posiblemente no, pero la cosa aquí, el punto clave aquí es que Dios lo ha llamado a usted. Diga conmigo, Dios me ha llamado. Dígale que está la parte, Dios te ha llamado. Póngase de pie, hermano. Vamos a concluir aquí. Cosas que ojo no has visto ni oído yo.